Buenas noches desde Guadalajara, desde la población de Tonalá. Hoy que estamos a día 10 de septiembre del 2024, que corresponde estamos terminando el día 7 al día 8 del mes de Elul, de 5784, de acuerdo al calendario hebreo. Y bueno, es un mes, como todos, muy importantes, pero este es como un preludio, una preparación para esperar el nuevo año, en la cabeza de año, que es Rosh Hashanah, 5725. Y este mes, entre algunos otros aspectos que tenemos que considerar, es que es el mes de la Teshuvah, el mes de la introspección, es decir, hacer un análisis concienzudo, una introspección de nuestras promesas o nuestros votos que hicimos a principios de este año hebreo me refiero, y, y los compromisos que establecimos y si efectivamente los hemos cumplido, también las transgresiones, malos pensamientos, pecados que hemos cometido para poder pedir la expiación ante el santo bendito es Él, y en Rosh Hashanah hasta Yom Kippur para encontrar la expresión completa y tener un seguro de vida por un año más, pensando en qué lo vamos a emplear. ¿Por qué? Porque pues el tiempo a estas alturas es tan importante que no estamos ni en contra ni a favor, sino el tiempo con nosotros, pero tenemos en esta dimensión dos variables importantes, que es el espacio y el tiempo. Bueno, dicho lo anterior, pues aquí están los datos para quien, si alguien quiere consultarlo, la página, el sitio de YouTube. Nuestro grupo se llama Aprendiz de Kabbalah y Tzadik. Y si deseas unirte a nuestro estudio en directo, puedes enviarnos un correo a esta dirección. Bueno, entramos en materia. Entonces estamos en el curso de las 10 emanaciones del árbol de la vida y estamos prácticamente ya concluyendo este curso que nos ha llevado ya pues, prácticamente todo lo que va el año y ya muchas semanas. Eh, y bueno, hoy vamos a esperar concluir esto, a más tardar la próxima clase. Y habíamos dicho que, pues, Keter es la corona, Keter es el nivel más alto que como humanos en esta dimensión pretendemos alcanzar, aunque sabemos que nuestro trabajo físico y espiritual está, lo más que podemos llegar es a la séptima dimensión, o mejor dicho, a la sexta después de Keter, después de Malhut, hasta Gesed. Y Atzilut, que corresponde a las éfiras de Binah, Jochma y Keter, es ya accesible de una manera muy espiritual cuando tenemos un grado de conciencia muy elevado y hemos venido subiendo gradualmente nuestra escalera hasta llegar a este punto. Sabemos que Keter es la primera manifestación de la luz divina, que es donde todo proviene, es la unidad, es el estado indiferenciado y en lo que esperamos tener acceso, aunque el ser humano es muy limitado para llegar a ese nivel, sin embargo nosotros tenemos que comprenderlo. Decíamos pues que continuando con el estudio que nos quedamos la clase anterior, otro aspecto de Keter es, es la paciencia. Decíamos que el rey David en Salmos 119:18 dice: abre mis ojos de modo que pueda percibir las maravillas ocultas de tu Torah. A esto se refiere cuando queremos tener una percepción del mundo espiritual. Es decir, estamos pidiendo
tener acceso al nivel de la profecía. La profecía en su sentido más amplio. Y es lo que los sabios hicieron. Y es lo mismo que el rey David y lo mismo que Moshe, el rey David con sus salmos, su Teleín, y los 5 libros de Moisés, los 5 libros de la Torá. Se transformó toda la Torá en plegaria. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. La Torá es la voluntad de Dios, es nuestro regalo más preciado que tenemos para poder regresar. Digamos que es el GPS, es el mapa de regreso hacia nuestro verdadero origen. Entonces necesitamos estudiarla, pero no en el sentido literal, sino en el sentido profundo, en el sentido del secreto. Bien, entonces cuando hablamos en este punto también de la paciencia, debemos saber que quisiéramos tener un salto cuántico rápido en nuestra conciencia y entender prácticamente todo. Esto le pasó a Job, a Job. Entonces en este punto se presenta un problema. ¿Cómo es que la persona sabe que ha llegado al cenit del nivel inferior del Ein Sof, es decir, la luz divina, y que ahora está listo para avanzar al siguiente nivel? ¿Cómo puede saber o cómo puedo saber qué implica el acto de elevarse al nivel siguiente? ¿Cómo elevarse con seguridad de nuestro actual nivel sin pensar más allá de la mente racional? Es decir, estamos acostumbrados a pensar con la lógica, con nuestros 5 sentidos, con nuestra mente intelectual racional. Entonces, en esta función, Keter, en esta Séfira, la palabra Keter quiere decir, que ya entendimos que es corona, pero también denota espera, como en Job. Tengo aquí el Antiguo Testamento, en este caso es el Tanaj. En el versículo 36:2 dice: cuando Job se encontraba desesperado porque sentía que estaba abandonado por el santo bendito es él se sentía desesperado y no tenía la calma como para saber, después de recibir muchas visitas, no encontraba la respuesta. El Creador dice: ten paciencia conmigo un rato y te declararé que hay todavía palabras que decir a favor de Dios. Entonces, la corona nos quiere decir que hay algo arriba, algo que nos compele o que nos impele a la persona a ascender a un nivel superior. Pero aún así debe uno comprender que es imposible alcanzar este nivel de manera directa. Existe una barrera, entre comillas, que rodea a la persona y que lo retiene, evitando que avance más allá de su posibilidad. Esta barrera, aparente barrera que es Keter, se manifiesta en el atributo de la paciencia, que impone un periodo de espera entre la absorción del conocimiento, del nivel ya alcanzado, y el avance hacia el nivel superior. Así que aquel que usa la cabeza, entre comillas, sabe cuál es la diferencia. Con el intelecto bajo control, será capaz de reconocer sus límites y fallas. Pero también buscará alcanzar niveles más elevados y estará listo para aprovechar toda la oportunidad de crecimiento. Esto es cuando estamos poniendo un nivel, un esfuerzo mental por tener una elevación en nuestra conciencia. Pero también entendemos que nuestro cuerpo tiene un órgano, el cerebro. El cerebro, aunque nosotros estemos dormidos, el cerebro jamás descansa. La mente se mantiene activa, si bien en un nivel subconsciente, pero está activa. Entonces, en la dimensión espiritual, el nivel más elevado del cerebro es cuando tiene conexión con Keter, cuando se busca alcanzar un intelecto de naturaleza trascendente. Pero ¿cómo se puede elevar intelectualmente? Ese es ahí donde vienen
vienen a veces las cuestiones no tan sencillas de entender. ¿Cuán lejos se puede, de hecho, de llegar la mente? Si nosotros consideramos que donde nosotros estamos es el mundo Asia, en Malhut, existen tantos niveles más arriba y aún más en los universos superiores. ¿Es posible que el hombre alcance el cielo? ¿Es posible que el hombre pueda llegar a alcanzar el conocimiento absoluto de Dios? Eso puede resultar algo incomprensible. Sin embargo, hubo seres iluminados en las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que decían que algunos pudieron visitar el séptimo cielo. El séptimo cielo se refiere en el árbol de la vida, si nosotros lo vemos gráficamente, nosotros estamos en Keter. Entonces sería el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, cuarto cielo, quinto cielo, sexto cielo, y el séptimo cielo es el nivel espiritual. Es decir, si nosotros vemos aquí los niveles del alma, este es el alma completa, el árbol de la vida, es nuestra alma. El nefesh es el nivel más bajo del alma, que es en el que nosotros estamos, con sus distintas divisiones. El nivel ya de espiritual, vamos a decir, más arriba, está el ruach, que quiere decir el aliento. Y luego tenemos la neshama, que es el nivel del alma más alto que nosotros alcanzamos. Y el nivel de Hayá y Ejidá solamente son niveles muy altos que ciertos santos, sadikim, han alcanzado. El máximo que ha alcanzado es Hayá, porque el nivel de Yehidá es la fusión con la mente divina, es decir, con el ser superior, y quien el único que está en este momento es el Mashiach. ¿Sí? Todos los demás hacia abajo han sido grandes patriarcas, grandes seres elevados. Nosotros, nuestro trabajo es aquí. Cuando tenemos un nivel espiritual elevado, ya conectamos con nuestra Neshama y luego nuestra Hayá, que es el nivel más alto del árbol de la vida. Bueno, entonces, existe una luz que es mucho más elevada que Nefesh, que Ruach, Neshama, que es la que estamos viendo, que es la luz del infinito, el Ein Sof. El Ein Sof lo tenemos aquí en la parte arriba de Yehida, Keter. Aquí tenemos, como vimos, aquí ya tenemos Binah, Jochma y Keter. Y arriba de Keter está el Ein Sof. El Ein Sof, que es la luz ilimitada, la luz infinita. Y aunque el intelecto no puede comprender esa luz, la mente corre constantemente tras ella. O sea, nuestra conciencia y nuestra supraconciencia busca conectarse continuamente con ella, aunque nosotros no seamos conscientes de eso. En virtud de que este correr, entre comillas, es posible que el intelecto aprenda la luz en el sentido de alcanzar y no alcanzar. Pues la verdad es que no es posible aprenderla en absoluto, pues la luz se encuentra en un nivel sobre Nefesh, Ruach y Neshama. Y debemos saber que es imposible aferrar esta luz incluso en los sentidos de alcanzar y no alcanzar, excepto con el cumplimiento de que de las misbot realizadas con alegría. ¿Y cuáles son las misbot? Las misbot son los preceptos, son las leyes que nos ha marcado el Creador, que nosotros cumplamos. ¿Cuál pudiera ser una misma? Bueno, pues hay muchas, son muchas las mismas. O sea, algunos los dicen como los mandamientos, que en realidad no son mandamientos, son preceptos, son leyes con los cuales se basa la Torah y que nosotros debemos de cumplir si queremos llegar a alcanzar ese nivel de allá, excepto, por ejemplo, el cumplimiento de Shabbat.
es una misma. ¿La hacemos? Pues no, tiene que ser con mucha alegría. Otra misma es que en la mañana te laves tus manos, hagas tus oraciones matutinas, ¿sí? Que estudies la Torah, son misbot, pues, realizadas con alegría. El nivel de Keter, el nivel de Keter también nos pone en orden, nos asienta para tener esa paciencia. Pone orden cuando la mente corre de manera insensata. La mente, nosotros sabemos, es como un potrillo difícil de domar, pero una vez que hemos trabajado mucho en la doma de ese potrillo, nos lleva ese potrillo, ya después un corcel o un caballo nos lleva al sentido, hacia el destino que nosotros queremos. Por eso la mente también debe de ser educada, domada, para que nos lleve a ese lugar donde nosotros queremos llegar. Entonces, más allá, la mente corre de manera insensata, más allá de sus capacidades, asienta a la persona en su lugar, permitiendo el equilibrio apropiado para el crecimiento espiritual. En esencia, otorga los, los rudimentos de la paciencia y al mismo tiempo enseña la paciencia más centrada. Si nosotros vemos una persona impaciente, que ya le urge llegar acá, no está en un sitio, está en un sitio y ya quiere estar en el otro, ni está ni aquí, ni está allá, no tiene paz, no tiene esa tranquilidad, se necesita estar reposado. Keter nos ayuda a estar en eso, la gente que quiere vivir deprisa, de ya hace una cosa y ya quiere la otra al mismo tiempo, es que está desconectada de su Keter totalmente. Así que en ese aspecto de Keter se vuelve más crítico aún en el mundo espiritual más elevado que un hombre sea capaz de alcanzar. En este nivel, los tres niveles actúan en triplicado. El intelecto podría estallar, entre comillas, creciendo potencialmente más allá de toda proporción. Entonces es necesario restringir para que la mente se tranquile. Una manera de tranquilizar la mente es, pues nosotros ya sabemos, es a través de la respiración, a través de la meditación, a través de la paciencia. Muchas veces queremos que algo se haga y debemos de tomar ese espacio, tranquilizar los pensamientos, porque entonces viene lo que es la precipitación y de ella vamos a hablar enseguida. Bueno, la voluntad hablábamos en la reunión anterior. La voluntad es la libertad de elección del hombre, es pues una bendición, un poder que el Santo Bendito Dios nos dio de tener un libre albedrío. Entonces es la capacidad de elegir cómo actuar, reaccionar frente a situaciones de la vida. Cuando está dirigida hacia el bien, esta voluntad puede llevar a la persona a nivel de Keter. En ese sentido, nuestro libre albedrío nos permite tomar decisiones y discernir. ¿En base a qué? Pues en base al conocimiento, a la conciencia, en base a ver más allá. Veíamos que Keter es también una capacidad de ver más allá de nuestros ojos físicos. Cuando está dirigida hacia el bien, nos puede llevar a un nivel superior. Pero también existe el riesgo de que una fuerza negativa entre en ese pensamiento. Entonces, puede contaminar y nos puede llevar a lugares muy peligrosos y de violencia o de pérdidas o de riesgos muy grandes. Veíamos la clase anterior que Rabbi Nachman de Breslev, uno de los cabalistas, nos decía que cuando un alumno le preguntó
¿Qué es el libre albedrío? Pues es simplemente, es muy simple. Si lo deseas, lo haces, y si no deseas, pues no lo haces. ¿Sí? A veces la gente justifica una mala reacción diciendo que así son y que no pueden cambiar. Tú dime, yo soy así, así siempre. Entonces, y hay veces que tenemos un rol que porque tenemos nuestros abuelos, nuestros antepasados han sido de esta manera, y pues no cambiamos, o simplemente tenemos hábitos que hemos traído desde muy pequeños, o que venimos generando, o que venimos recibiendo de generaciones anteriores, y decimos, no, bueno, pues por ejemplo, el hábito del estudio, el hábito de la meditación, el hábito del ejercicio, el hábito de comer sano, el hábito de pensar bien, el hábito de la sedacá y tantas cosas buenas. Pues decimos, pues yo realmente así soy, pues a mí no me hagan cambiar. Pues el mismo Rabban Nachman de Bresles nos dice que cada persona en cualquier momento de su vida, lo dice en cualquier momento de su vida, mientras esté aquí respirando, puede cambiar simplemente eligiendo de manera diferente lo que hay que hacer. También Rabí Natán nos dice, desde el momento que Dios creó al hombre, Él puso este poder de la libertad de elección en sus manos. Si una persona decide buscar espiritualidad, esa decisión, por eso estamos hablando de la voluntad, obliga, entre comillas, a Dios, si así pudiera decirse, a activar los poderes que se encuentran en la creación y sostener ese deseo. Es decir, nuestra voluntad conectada con la voluntad divina mueve montañas, mueve todo el universo, mueve el cosmos. ¿Para qué? Para que nosotros, si queremos crecer en la espiritualidad, Dios nos va a poner las cosas en su momento para que nosotros podamos crecer. Hay muchos ejemplos de ello. Yo, personalmente, a veces he buscado yo respuestas a algunas preguntas, como siempre he sido curioso desde niño en este sentido, y digo, es que necesito saber de este tema, no sé dónde lo encuentro, he buscado por aquí, por acá, y mira, en lo que menos pienso, me llega la imagen, me llega el mensaje, me llega un correo, me llega, etcétera, y ahí encuentro el texto del libro, la respuesta a la cual estaba esperando. Pero también al revés, de manera inversa, si la persona elige seguir sus bajos deseos en su corazón, incluso el mal, esta decisión, en efecto, obliga, entre comillas, a Dios a sostener y asistir a la persona por la senda que él elige. Es su libre albedrío. Es decir, no es que Dios nos dé los instrumentos para hacer mal, sino que entra el cosmos, entra las entes espirituales negativos que dan toda la fuerza para que esta persona tenga el poder para hacer el mal. Es decir, nuestra voluntad tiene ese poder de hacer o el bien o hacer el mal. También nos dice que si la voluntad, la persona puede librarse de su pasado, si aplica su voluntad, ascendiendo a Keter, de su presente nivel y desde allá arriba aún. Es decir, si nosotros tenemos una intención de elevarnos espiritualmente a lo más alto y Dios ve que eso es un genuino sentimiento y es una emoción y es algo que traemos en el corazón, se nos van a dar los instrumentos para elevarnos al nivel que nosotros queramos. O también puede separarse de todo bien que pudiera haber alcanzado y descender a los niveles más inferiores y a aquellos en los que se encuentra, de los que actualmente nos encontramos. Entonces la voluntad controla tanto los movimientos del comportamiento como los movimientos espirituales. Siendo el instinto básico del hombre la voluntad, es el primer peldaño a la búsqueda de la espiritualidad. De manera pues que el primer peldaño siempre es cuestión de decidirse y seguir adelante. Luego vemos que la voluntad de voluntades. El hombre debe acostumbrarse en cada momento de su vida a esperar, a desear y a anhelar la divinidad, estudiar su Torah, cumplir con las misbot
y servir como corresponde al santo bendito es Él. Esto nos lo dice también Rabbi Nachman de Breslev. Entonces, la voluntad es el principal servicio al santo bendito Él. Y nos dice que ni siquiera los ángeles pueden decir que sirven verdaderamente al santo bendito Él, tal como corresponde en su virtud de su grandeza y elevación, más allá de toda descripción. Entonces, ¿cómo el hombre puede servir alguna vez al santo? A través del deseo de servir. Así que nosotros tenemos ese poder incluso más arriba de los ángeles, porque ellos no tienen ese libre albedrío. Ellos tienen la única opción de servir y nada más servir. No tienen opción, mientras que nosotros tenemos la opción, pero tenemos un poder todavía muy superior al mundo angelical. Así que todos los hombres, todos los seres humanos, todas las mujeres, hombres, en ese sentido, somos iguales. Aunque todos somos diferentes y no hay personas que tengan los mismos deseos. Aquí el deseo viene de, como decía Freud, de un líbido. Cuando el líbido es muy elevado, pues el líbido sube la pasión, por ejemplo, sexual en la juventud. El líbido es muy elevado. Ese mismo líbido de nosotros, nos dicen los cabalistas, que deberíamos aplicarlo en encontrarnos y adherirnos con el Creador. Se conoce como Debekut, es decir, la adhesión. La voluntad y el deseo de cada persona actúa con sus poderes más grandes en esta búsqueda por alcanzar los niveles más elevados. O sea que aquí nosotros tenemos la batuta. Nos dice también que aquel que dirige su voluntad hacia Dios podrá elevarse a un nivel verdaderamente espiritual, incluso si es detenido por fuerzas externas que le impiden cumplir con ese servicio de deseo a Dios. Entonces, mientras no perdamos la esperanza de desear hacer el bien y servir a Dios, podrá recibir su recompensa, pues si su deseo está dirigido en la dirección correcta. ¿Dónde vimos también esto de la voluntad? La voluntad la tenemos en un estado, en un caso bíblico. En el caso de la Torre de Babel. La Torre de Babel había una voluntad, había un egregor, se llama, donde todos se unieron porque querían llegar a los niveles más elevados y entrar en los reinos espirituales. Por eso la Torre de Babel es una metáfora, ¿no? De que construían una torre para alcanzar el cielo. Pero en realidad, como había una unión y una voluntad tremenda, pero esa voluntad no estaba bien orientada. Querían subir a nivel arriba de Keter, pero con un sentido egoísta. Y esto fue el origen de que ese proyecto viniera abajo. Entonces, el poder está, y el poder está en nosotros. La principal recompensa que le aguarda al alma, a nuestra alma, es alcanzar la voluntad absoluta. En el lenguaje del Zohar nos dice Rabaj de Rabaini, literalmente la voluntad de voluntades. El alma fue hecha descender desde los ámbitos más elevados para habitar aquí abajo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde venimos? Venimos desde Binah hasta abajo. En este universo material, mientras el alma se encuentra encapsulada en su cuerpo terrenal, la persona, es decir, como estamos nosotros, debe aprender a dirigir su voluntad hacia la voluntad de su creador. A veces nosotros cuando tenemos un proyecto y tenemos esa voluntad de hacerlo, siempre deberíamos de decir, y hay la oración, ¿no? La oración matutina que nos dice que si este proyecto es para bien y elevación de mi alma y de los demás, adelante, ¿sí? Esta voluntad con el Creador la podríamos decir, la adhesión con el Creador, la podríamos comparar con un sentimiento de dos personas muy apegadas, amigos o hermanos, padres e hijos,
entre sí, que en cuanto más grande es la distancia que los separa, más grande es su deseo y voluntad para volver a estar cerca. Son las ganas de volverse a ver. De manera similar, el alma ha viajado desde los niveles más elevados, desde Keter, hacia este mundo inferior. Aquí debemos aprender a dirigir la voluntad para retomar nuestra fuente y merecer la cercanía con Dios en el mundo por venir, es decir, en el Olam Abba. Por otro lado, la voluntad negativa aleja a la persona de Dios, así como los buenos deseos llevarán a la última instancia a la persona a buenas acciones, pues los malos deseos harán descender a la misma, a los niveles más bajos, distanciándonos de nuestro ser superior, nuestro Dios. Entonces, anhelar y, y desear la divinidad, la conexión con la mente divina, esa es nuestra voluntad. Las herramientas y los instrumentos, bueno, ya los estamos estudiando, que es básicamente todas las misbot, todas las oraciones, que ya vimos un curso de oraciones, la adhesión, la de Bekut, la intención, la meditación y los nombres que corresponden a cada nivel de conciencia de los nombres de Dios. Y ahorita al final vamos a ver los nombres ahora sí de todos los que corresponden a cada sefira. Bien. Ahora vemos el aspecto del pensamiento y de la imaginación. Entonces, en Keter, la primera voluntad, sabemos que la voluntad viene de Keter, la mente. Entonces, la primera voluntad en Keter es llamada Ein, que es Ein o Ein, Ein, que es la nada, por eso se llama infinito o ilimitado. Por eso Ein Sof es la luz, Ein Sof Or, quiere decir la luz ilimitada, pues trasciende el nivel de pensamiento que comienza en Jochma. Entonces decíamos que Jochma, por otro lado, es Reshit, quiere decir un recomienzo, el comienzo, la capacidad de crear. Como tal, es la interfase entre la nada y la creación. El pensamiento es extremadamente valioso y uno puede, de hecho, crear cosas con la mente. Por eso todos nosotros somos co-creadores y el ser humano es creador. Si no lo fuera, pues ahorita nos estamos comunicando por un medio electrónico que es creación. En algún momento alguien lo concibió. Y es una suma de creaciones que confluyen en esta tecnología de comunicación que está Internet y en una plataforma como la que estamos viendo. Entonces, hay que vigilar cuidadosamente nuestros pensamientos. Ahora, cuando se dicen nuestros pensamientos o vigila cuidadosamente tus pensamientos, ¿en realidad son nuestros? Bueno, ahorita lo vamos a abordar ese tema. Bueno, vigilar cuidadosamente los pensamientos, pues el pensamiento puede crear literalmente algo vivo. Cuanto más elevada sea su facultad, más lejos puede llegar. Decía, es posible arrejar algo pateándolo, pero llegará más alto si utilizas tu mano. Más lejos aún llegarás con tu voz llamando a alguien que está muy lejos. El oído llega más lejos aún, pues puedes escuchar sonidos como el de un disparo de una distancia muy grande. Tu vista llega más lejos aún, percibiendo lo que hay en el cielo. Lo más elevado de todo es la mente, que es capaz de penetrar las alturas más excelsas. Debes, por lo tanto, cuidar tu mente por sobre todas las cosas. ¿Con qué? Con la sabiduría y con las enseñanzas de la Kabbalah. Entonces, si somos conscientes de que el pensamiento puede alcanzar alturas muy elevadas, debemos comprender que los pensamientos nunca son meros pensamientos. Nunca debemos permitirnos abrigar la noción de que no importa qué es lo que estamos pensando. Los buenos pensamientos
trascienden, son extremadamente beneficiosos tanto para aquel que los piensa como para el mundo en general. Pero los malos pensamientos son muy destructivos. Es decir, el pensamiento es un potencial, está allí, que todavía no está manifestado, pero ya es una radiación. Si nosotros vemos en este momento en el que estamos, está una cantidad de pensamientos que, pues con nuestros ojos físicos no los vemos. Los percibimos, pues posiblemente sí, pero generalmente somos inconscientes. Hay una cantidad de pensamientos en todo el ambiente, en ese momento donde estamos, donde tú estás, donde yo estoy, que provienen de distintas personas y de nosotros mismos, pero que son pensamientos, y la gran mayoría son pensamientos negativos y limitantes. Es decir, ahí hay influencia de entes espirituales especialmente negativos. Nosotros, con nuestra preparación, con nuestra conciencia, debemos cuidar esos pensamientos, porque generalmente son pensamientos importados. Y como dije ahorita, vamos a abordar ese tema. En el Zohar nos dice, todos los días tienes un bien oculto, pero, pero acompañado a cada día hay un ángel que impide que la gente que no es digna de ello, comparte este bien. Este ángel puede tomar muchas formas, puede tomar formas de oscuridad, de espinas, de serpientes, de escorpiones, etc. Son los pensamientos negativos que a veces invaden nuestra mente. Pero también los ángeles cuidan que un pensamiento elevado actúan como guardianes para proteger el bien del día e impedir que alguien indigno se beneficie de ello. Es decir, también los entes espirituales de los pensamientos elevados se alimentan. Porque dice, si no fuera por estos guardianes, los malvados podrían entrar libremente en los misterios de la Torah y compartir el bien oculto de ese día. Es decir, agarrar lo bueno como una cosecha y primero agarran los frutos más buenos, más maduros, más grandes, y se trata de que no se apropien de esa energía. Por eso nos dice el Zohar que cuando alguien no es digno e intenta entrar en los misterios de la Torah, es rodeado inmediatamente por tropas de ángeles destructores que se manifiestan como oscuridad, ocultamiento, confusión, etcétera, impidiéndole pasar. ¿Y dónde lo veíamos esto? Recuerdo que hace algunos años estábamos estudiando los 72 nombres y uno de los que dirigía ese estudio dijo, ¿y sabes qué? No le doy entrada a fulanito ni a perenganito porque ellos quieren agarrar estos nombres, pero para hacer sus cosas, sus males, sus hechicerías y todo esto. Por eso no los invito, porque no, bueno. Pero también hay que entender que la sabiduría elevada se protege a sí mismo precisamente para no caer en eso. Por eso los ángeles protegen el bien de los pensamientos para que no caigan en las manos equivocadas, ¿sí? Pero también, incluso cuando sus pensamientos se desvían, bueno, decimos que nosotros tenemos la capacidad de inclinar los pensamientos hacia la dirección que se desee. Claro, lo queremos inclinar hacia la dirección correcta. Incluso cuando los pensamientos se desvían, aún así tenemos el poder de refrenarlos y hacerlos volver hacia el sendero correcto. ¿Esto cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Con la conciencia. Y ahorita vamos a seguir hablando de eso. Ya estamos profundizando en los pensamientos. Los pensamientos dañinos que nos acosan sirven para recordar la constante batalla de Amalek, que es lo que hablamos en la reunión de la semana pasada. Ese acoso de Amalek, ¿qué es lo que siembra? La duda, la incertidumbre, el miedo y todas esas emociones, que sobre todo la emoción más negativa es el miedo, y ahí se derivan todas las emociones negativas.
Entonces, esos pensamientos están acosándonos continuamente. El sí no se puede, la duda está difícil. Entonces, Amalek es el archienemigo del pueblo de Israel. Este es el significado del versículo que se citó antes. Los pensamientos del hombre son kol ailot, malos todo el día. Entonces, en hebreo, las letras finales de estas palabras forman la palabra Amalek, los pensamientos malos y lascivos, y representan a ese archienemigo que tenemos dentro de nosotros, bueno, mejor dicho, que nos está influenciando. Cada quien tenemos nuestro Amalek, pero ese Amalek lo podemos ir debilitando y eliminando de nuestra vida a medida que nosotros estudiamos esto. Ellos no quieren que nosotros estudiemos el Zohar. Ellos, estos entes espirituales, quieren que estemos en la ignorancia, porque sabiendo que esta información cuando llega dentro de nosotros, ellos se les acaba su luz, que nos están robando, y mueren de hambre, de inanición, y salen despavoridos, no aguantan este conocimiento. Entonces, como decimos, Amalek viene de la palabra Safé, que es duda. Su valor es de 240 en la gematria, en la numerología cabalística. Entonces, las dudas atacan constantemente a las personas de manera furtiva, incluso antes de que nosotros nos podamos dar cuenta, porque estamos continuamente bajo su asedio. Entonces, a veces no nos explicamos por qué nos vemos dominados por emociones de pensamiento conflictivos. Por eso es una misbah o un mandamiento bíblico el recordar que Amalek, es decir, el ser consciente de él y de su comportamiento furtivo y representar una constante batalla. Aquí ya tomamos conciencia de que hay un Satán dentro de nosotros y que debemos ser conscientes de que de repente nos hace ponernos en pensamientos conflictivos o nos hace conflictuarnos con las demás personas, especialmente con los que tenemos más cerca, que puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, los hijos, socios, etcétera. Entonces aquí tenemos que tener consciente de que esta es una batalla que todos los días tenemos que estar librando. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que tener conciencia de que el pensamiento, aunque nosotros podemos dominarlo, lo podemos dominar a través de la sabiduría. La mejor manera de alcanzar la sabiduría es adquirir el rasgo de humildad. En Job 28:12 nos dice, Jochma proviene de Ein, es decir, de la nada. Y recordamos que Jochma es la conexión con el cerebro derecho, con los mensajes del mundo divino, que no es, digo, codificados. Entonces hemos visto que Ein corresponde a Keter y Jochma proviene de Keter, dado que Ein hace referencia a la nada. Aquel que adquiere al atributo de humildad, es decir, la negación de sí mismo, puede alcanzar la verdadera Jochma. ¿Por qué la nada? Porque hay un dicho que dicen que de la nada no puede salir nada. Pues en el sentido físico, pues tiene su razón, pero en realidad todo lo que se manifiesta en el mundo físico tiene su origen en el mundo espiritual, en esto que se llama nada, en lo que nada para nuestros cinco sentidos y para nuestro intelecto racional, pero en realidad viene de un mundo superior donde está todo. La persona que se separa de su sabiduría de la humildad, estamos hablando de la humildad, se separa de Keter. ¿En qué consiste esa humildad? Bueno, vamos a ver. La fuente de la verdadera sabiduría, ahí está. Nosotros, por más que querramos estudiar e intelectualizar nuestro estudio, solamente a través de la sabiduría superior podemos entender lo que ocurre en este mundo. Entonces, su sabiduría, esa sabiduría superior, se vuelve propia. El que piensa que con su conocimiento, con sus estudios, según su sabiduría, que es su propia sabiduría, es una sabiduría fallida,
tanto en el pensamiento como en la capacidad creadora que sigue al pensamiento. Así que es una persona que se siente muy sabia, esta persona ya no acepta sus propias fallas y por tanto pues está en un gravísimo error. Y como enseña los cabalistas, dice, aquel que se apoya solo en su propia mente puede equivocarse seriamente y llegar a un terrible mal. Nos dice Grande Breslev, dice, el intelecto le advierte constantemente al individuo que no sea orgulloso. Y nosotros sabemos que donde está el orgullo, no está el santo bendito es Él. ¿Por qué? Porque está uno supliendo el honor de Él. Quítate porque me estorbas. Así que el intelecto le advierte constante al individuo que no sea orgulloso. Más bien, uno debe comprender que el principal servicio al santo bendito es Él es la total sencillez, la simpleza, sin ninguna clase de sofisticación. Dejando al lado la sofisticación y el orgullo, uno puede llegar a ser completo y servir a Dios con total sencillez. En otras palabras, hoy estamos aprendiendo muchas cosas y vas a decir, no, pues yo ya sé esto, he aprendido y he estudiado esto y no, esto que estamos aprendiendo debe ser para nosotros una humildad, una sencillez, porque no, Él viene del mundo superior y actuar en consecuencia con los demás con la misma humildad. Y desde luego sacar el conocimiento en el momento que se necesite apoyar y ayudar al otro, pero no en el sentido de sabiduría orgullosa, sino como humildad. Hoy en día, en las casas, en la era de los cultos, hoy hay muchos cultos, y sobre todo cultos religiosos, entre comillas también. Se encuentran muy difundidos a los miembros de estos cultos. Se les enseña que el pensamiento independiente es algo peligroso y son llevados a dejar de pensar. Nosotros, a Dios se nos dio la capacidad de pensar, no de aceptar así nada más porque ya me está diciendo, no, pues yo lo voy a aceptar porque lo dijo fulano, porque está eso, no. Si nos dio la capacidad de cuestionar, de pensar. Es decir, estos cultos les enseñan que esta manera de pensar independiente es muy peligroso. Y por eso nos llevan a dejar de pensar. Por eso existe el dogma. Y el dogma pues está prácticamente en todas las religiones. Sin embargo, la diferencia entre esa vacía falta de pensar y el proceso de pensamiento guiado por Jochma, que Jochma es una expresión de Coagma. ¿Sabes qué quiere decir Coagma? Coag quiere decir el poder de Ma, el poder de preguntar, el poder de qué. Así se dice. Ma se traduce como qué, y Coag como el poder, la capacidad de preguntar, la capacidad del qué, que indica el potencial. Esto quién lo tiene mucho los niños, ¿no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y el por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Hasta que el papá o el adulto le dice, ya, déjame, ya me enfadaste, ya déjame de preguntar. Esa misma capacidad la vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Entonces, nosotros siempre debemos de tener ese jojma, esa jojma, la capacidad de cuestionar y de preguntar y de pensar. Se dicen, es que tienes que creer. No, no se nos dijo que tenemos que creer. ¿Tú crees en esto? ¿Crees en Dios? ¿O crees en esto? No, no es cosa de creencia, tenemos que pensar. Se nos dio la capacidad. Bueno, yo pienso que hay que cuestionar para fundamentar en un momento dado esa creencia o ese convencimiento o esa, este, ¿cómo se llama? O ese escepticismo, pero hay que pensar. Entonces, en ese poder de Jochma es la capacidad de maravillarse y preguntar una y otra vez. Hay que utilizar nuestras facultades mentales en todo el potencial. Entonces, nos advierte Rahman de Breslev los peligros de basarse en su propio intelecto. Se refiere al intelecto carente de Torah, obviamente, carente de sabiduría. Entonces, esto estaba dirigido a los líderes del iluminismo en esos días. Eran hombres instruidos que habían dejado de lado la observancia de la Torah
siguiendo los dictados de sus mentes y no de nuestros sabios. Y eso lo vemos mucho en los iluminados, por no hablar ya algunas sectas, Illuminatis y cosas parecidas. Y hay otras cuestiones que mejor no particularizo para no meternos en política. Entonces, nosotros debemos emplear nuestra propia Jogma, porque ellos se desconectaron de Keter, perdiendo la salvaguarda que los hubiera protegido y mantenido dentro del ámbito de la espiritualidad. Entonces, esto fue un error que cometieron. Y ahora viene el tema importante: imaginación e ilusión. Bueno, creo que es un tema también muy importante de abordar. Ahora, la imaginación es un instrumento de la mente, pero existe la imaginación perdida y la imaginación concentrada. La imaginación puede extraviarnos totalmente o puede ser muy creativa o puede llevarnos a una ilusión donde nos perdamos. De allí el control del Keter. Por ejemplo, cuando alguien hace meditaciones que no están, vamos a decir, bien encausadas, es decir, sin protección, porque entramos al mundo astral, por ejemplo, allí es atacada la imaginación. Por eso, cuando nosotros hacemos meditaciones, nos ponemos el Magen David. Magen es un escudo, el escudo de David, que es el escudo de protección. ¿Por qué? Porque una vez que el pensamiento, la mente, vamos dejando nuestro cuerpo, puede ser atacado. Entonces, pero cuando estamos dirigidos bien, con una conciencia, con conocimiento, con sabiduría, podemos hacer una meditación excelente. Entonces, en clases previas estudiamos también Da'at, que es una cuasi séfira. Da'at corresponde al santuario, decíamos, y al santo. Construir el santuario interior en nosotros, el santuario interior de la mente, no es fácil. Nos encontramos con obstáculos que invariablemente nos vamos a tropezar. El Santo Bendito, él nos dio planos, entre comillas, que es la Torá, para construir ese santuario por medio de esa sabiduría de la Torá, pero obviamente no en el sentido literal, sino en el sentido profundo. Pues contiene un conjunto de reglas, estamos hablando de las mismot, que contienen la capacidad de abrir el corazón, abrir la mente hacia ámbitos que se encuentran mucho más allá del mundo material. Que hasta la persona más simple puede experimentar la espiritualidad. No necesitamos ser grandes intelectuales, mucho menos, por eso estas clases son para todos los niveles. La alegría del Shabbat y las festividades, las profundas y sentidas plegarias, oraciones con la cabana correspondiente, liberan emociones. Una oración de desesperación, por ejemplo, como el Salmo 100, cuando se dice de las profundidades del corazón, puede liberar las emociones. La duradera satisfacción de la tzedaká, es decir, de la caridad, de la ayuda a los demás, la alegría que se siente por ello. Les comparto, aunque a Lupita no le gusta que lo diga, pero hace poco ella organizó una ayuda para las personas indígenas de Michoacán. Y estuvimos obsequiando y regalando calzado escolar que compramos en León, apoyado por muchas personas que son muy caritativas y danse de acá, y personas a las cuales a ella le da, pues, ayuda en terapia espiritual, y son muy dadores y con ello
y con un poco de ayuda nosotros también dimos eso. Y, y decía ella, no sabes la alegría que siento cuando la cara y el rostro de estos niños, cuando reciben sus zapatos y dicen, ya tengo zapatos para ir a la escuela. Y es una alegría enorme. Bueno, pues ese es acá, esas son las cosas que debemos nosotros cultivar, porque eso es misma, ser dador, ¿sí? Y espero que en una ocasión este grupo también organicemos algo para hacerse de acá en bien de los demás. Bueno, eso es entre paréntesis. Los obstáculos más grandes están en nuestra propia mente, que son la imaginación y la ilusión, a los cuales hay que aprender a dominar, a domar. La imaginación, como comentamos, es un increíble combustible para el pensamiento. La imaginación estimula la mente hacia la búsqueda de lo desconocido, para ir detrás de nuestras ideas, de nuestras invenciones y de nuestras percepciones. Permite que nuestro intelecto sobrepase sus límites actuales, pero también facilita que la mente se extravíe en áreas prohibidas. Miren, en Génesis 2:7 nos dice, Dios formó a Adán a partir de la tierra. La tierra en hebrea se dice Adamá, es decir, la tierra como planeta es Aretz, o el universo, pero la capa superior de la tierra se conoce como, tiene 7 capas, una de ellas se llama Adamá. Entonces, razón por la cual Adán fue llamado así debido a que fue formado a partir de Adamá, que es que a partir de Adamá que es que la tierra. Y el dicho polvo eres y polvo te vas a convertir, pero tiene un entendimiento equivocado que vamos a ver en el siguiente curso. Entonces, aquí vemos también que el hombre recibió la libertad para elegir entre usar o abusar de su intelecto. Como nos enseña la narrativa bíblica, Adán fue formado de Adamá, es decir, de la tierra. La palabra hebrea Adamá es similar a la palabra medamé, que significa imaginación. El hombre no solo fue formado de la Adamá, es decir, del polvo, sino también de su poder de medamé, es decir, de su imaginación, de su visualización. Entonces, si cuando nosotros hacemos algo o creamos algo, pues primero está en nuestra imaginación, en nuestra mente, pero hay que saberla dirigir. Si el hombre elige abusar de su intelecto, su imaginación, lo ayudará en esta senda, obstaculizando el verdadero intelecto. Sin embargo, si verdaderamente desea cumplir con la voluntad divina, la imaginación le será necesaria, pues es solo mediante la imaginación que podemos comenzar a percibir la espiritualidad, es decir, la visualización dirigida. La visualización dirigida va regida por quién? Por la mente, por la conciencia, ¿sí? Porque también puede haber imaginación y malignidad en ello. Entonces, la imaginación nos puede llevar también por puntos escabrosos y dirigir nuestras acciones por el lado equivocado. Y eso pues da origen a conflictos, a guerras, etc. Y hoy estamos sufriendo esta desconexión de Keter con la violencia y con las situaciones que están ocurriendo en el mundo, y nuestro país no está ajeno a ello. Y bueno, eso es para todo el mundo. Esos son aspectos que tenemos que ver. En nuestra siguiente clase, ya ahora sí definitivamente vamos a concluir porque hay temas muy importantes. Entonces, la imaginación, ¿qué papel tiene entre lo físico y lo espiritual? Entonces, la imaginación también es un intermediario y sirve como un puente entre el mundo superior y el mundo en el que nosotros vivimos. Es decir, es un puente entre el cuerpo y el alma. La capacidad de visualizar algo que la mente proviene del poder de la imaginación. Bueno, en ese aspecto, pues
para no darles más información, creo que con esto, pues aquí detenemos esta, esta clase, este estudio, y en la siguiente ya vamos a ver la parte final de este tema y vamos a conectarlos con los nombres de Dios que corresponden a la Sefirot de Keter, así como los nombres de Dios que corresponden a cada una de las Sefirot, y le vamos a dar el colofón con un tema que se llama el sentido de la vida, que muchas veces, o que la mayoría de las personas no entienden cuál es el sentido de la vida o cuál es el sentido de estar aquí, viviendo en este cuerpo, en este tiempo, y hacia dónde nos dirigimos. Ese es ya con este conocimiento que tenemos a raíz de todo este tiempo estudiando, ya debemos de saber cuál es el sentido de la vida. Bueno, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Así que de momento, si hay alguna pregunta, pues trataré de responder. Bueno, pues por lo que veo, quedó todo claro. Y bueno, pues vamos a dar una bendición que también es tema de la próxima clase, que es la bendición de los Kohanim. Y aquí concluimos la clase de hoy, pero bueno, es una bendición que también las personas que están viendo este video también son merecedoras, con merecimiento o sin merecimiento, de esta bendición de los Birkat Kohanim, que nos dice: Yevarejeja Adonai Beshimereja, Yaera Adonai Panav Eleja Beyikuneja, Yisa Adonai Panav Eleja Beyashem Leja Shalom, Besamu Echimi Al Benei Israel Bani Abarejem. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te dé gracia, que el Señor eleve su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. 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 Amén.